Voy a saludar a la doctora Melissa García, abogada, fundadora de ABOFEM, primera asociación de abogadas feministas de Argentina, con alcance internacional y enfoque en igualdad de géneros. Melissa, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Melissa. Bueno, esta semana se dio el inicio de lo que es el debate oral y público en Brasil, en realidad, sobre el caso Thelma Fardín. ¿Ustedes cómo observan el desarrollo de lo que es ese debate que se está realizando allí? Bueno, por un lado es una excelente noticia y es muy alentador que este juicio se esté llevando a cabo. Por otro lado, bueno, tiene ciertas particularidades que se está desarrollando un poco lento respecto de la altura del año y los compromisos que tiene la justicia de Brasil, que hizo que se suspendiera un poco más de lo que estaba previsto que tuviera ya algún tipo de resultado. Pero más allá de eso, por lo menos es importante que en nuestro país lo estemos siguiendo tan de cerca, ¿no? Sí, y esto, ¿cómo se le explica a la gente o cómo el ciudadano de a pie, que no está imbuido en esta clase de temas, cómo se explica que el hecho ocurrió en Nicaragua? Thelma declaró aquí en la Argentina, otra chica declaró en Europa y el debate se lleva a cabo en Brasil. ¿Cómo se explica esta combinación de países, de jurisdicciones? ¿Cómo es? Bueno, particularmente tiene que ver con dónde sucede el delito, ¿no? Digamos, el principio de territorialidad, es decir, que el delito sucede en Nicaragua y en realidad Thelma viaja en su momento a Nicaragua y se desarrollan una serie de pruebas en Nicaragua. A su vez, UFEM, digamos, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género acá en la Argentina, lo que hace es un acompañamiento y lo que se puso es a disposición, porque la justicia de Brasil lo que tiene es el principio de nacionalidad, es decir, que todas las personas que son, digamos, nacionales de su país, absorbe, digamos, la jurisdicción para poder juzgar cualquier cuestión, cualquier delito, y es por eso que se está llevando a cabo el juicio, ya que la justicia de Brasil de oficio decide investigar y digamos, se da cuenta que hay pruebas suficientes de lo que se había recabado en Argentina y en Nicaragua respecto de lo que se había desarrollado en el caso de Thelma. Entonces, es por eso que se está desarrollando directamente en San Pablo, y lo importante de todo esto es que tanto Nicaragua como Argentina se ponen a disposición, ¿sí? De acompañar y prestar la prueba, digamos, acompañar la prueba que se pudo producir, justamente para que sea utilizada en el juicio que se lleva a cabo en San Pablo. En el ámbito penal siempre se explica y se dice que cada vez que pasa el tiempo es más difícil de probar los hechos. ¿Cómo observan ustedes, de acuerdo a todo lo que se ha relatado y con el tiempo que ya ha transcurrido? Bueno, la realidad es que sí, obviamente que el factor del tiempo no es que lo hace como más difícil de probar, sino que empieza como a funcionar una idea de que por qué no se denunció antes, por qué ahora, por qué no en aquel momento, ¿no? Y digamos, es ahí donde empieza a jugar un factor, digamos, del tiempo, como una idea de quitarle fuerza, ¿no?, al relato. Y la realidad es que, digamos, las personas hablan cuando pueden hablar, y más en estos tipos de delitos que van contra la integridad sexual. Y también es cierto que los tipos de pruebas que se plantean, como una prueba psicológica o una prueba psiquiátrica, por supuesto que lo que es el trauma va a salir más allá del tiempo. Lo que pasa es que los otros tipos de pruebas, ya sea las testimoniales, que una de testigos, digamos, presenciales de los hechos, o incluso las pruebas físicas, por supuesto que para este tipo de delitos van a quedar total y completamente por fuera, ¿no? Primero porque no siempre va a tener un rastro físico, y segundo, porque también generalmente no hay testigos presenciales de los hechos en los casos de abuso o violación. Ahora, cuando se da esta clase de cosas, uno entiende que lo más importante e interesante es la difusión, la educación, la formación de una sociedad que todavía en esto es como que estamos, no digo estamos plenamente en pañales, pero como que estamos dando algunos pasos importantes, interesantes, pero este en sí es un caso que permite a muchos dar un paso. Te consulto, ¿ustedes cómo lo observan, cómo lo vivencian a este tipo de procesos con una persona tan famosa, tan involucrada y después de tantos años? Bueno, claramente de la misma forma, ¿no?, de como lo venías planteando, es claramente digamos, como un efecto bisagra, ¿no?, el caso de Thelma. Primero porque despierta a toda una sociedad en lo que es situaciones de abuso, y todo lo que conlleva, ¿no? Y del otro lado haya dos personas muy famosas, ¿no? Tanto Thelma
como también a quien del otro lado, como un Juan D'Artés, digamos, que tenía todo el estereotipo propio, ¿no? Del hombre argentino, famoso, el padre, que digamos, y montones de cosas que se van como condimentando para hacer una idea de que el que viola o el que abusa es prácticamente un vándalo que me encuentro en un callejón sin salida, y no el que tengo al lado, ¿no? O incluso un familiar. Eso por un lado. Y después por el otro lado también en una sociedad que empieza a darse cuenta que, digamos, desmantela a un punto que esto sucede muchísimo más. Pensemos que las denuncias por violencia sexual en el periodo de que Telma denuncia nada más, en lo que fue el 2019, en las estadísticas de la UFEM, aumentó un 1200% las denuncias. Es un número altísimo, digamos. Entonces, claramente hubo un rompimiento del silencio de una sociedad y sobre todo de mujeres y niñas que se han animado, y familiares, por supuesto, de niñas que se han animado a contar este tipo de situaciones. Sí. En materia de legislación, contaste algo por arriba, que él, por lo menos de la justicia, se dio todo el apoyo para proseguir y acompañar este proceso, que el hecho en sí ocurrió en Nicaragua. ¿Hace falta algo, normativas, nosotros estamos carentes de ellas respecto a esta clase de temas? No, en realidad no es que hay una carencia respecto a lo normativo. Hoy se está luchando igual por la imprescriptibilidad de los delitos, digamos, que tienen que ver con el abuso sexual para las infancias, para esta cuestión de que pueda contar, digamos, un abuso que sucedió hace 30 años, eso no prescribe y se puede investigar. Pero sacando eso, no hay una cuestión legislativa que, digamos, necesitamos otro tipo de norma. Lo que necesitamos es que cuando los casos llegan a la justicia investigue. La realidad es que los casos, que llegan a la justicia con una sentencia para casos de abuso es aproximadamente un 15%, es muy poco. Entonces es interesante que acá vemos que 3 jurisdicciones, 3 países colaboran en pos de investigar, pero también recordemos todo lo que Telma luchó y todo lo que las organizaciones feministas acompañaron para que esto suceda. Desde un principio se ha estigmatizado a Telma Fardín, diciendo si es real o es mentira lo que ella decía, si sonreía, si no sonreía, si seguía con su vida, no seguía con su vida, todo, digamos, cómo se la demonizó. Bueno, eso también, ¿no? En algún punto sucedió y muestra una resistencia de toda una sociedad frente a estos temas. Claro, hablaste en un momento dado de la imprescriptibilidad exactamente de los delitos, especialmente condenados de abuso. Recordemos que esto hubo un fallo muy interesante con el caso Piazza, o mejor dicho, que hubo una ley y que después hubo una modificatoria muy interesante. ¿Alguna modificatoria más ustedes se proponen sobre ese tema? No, puntualmente sí es cierto que, a ver, es interesante cuando trae la ley Piazza puntualmente, digamos, un cambio en la legislación. Sí es interesante pensar que en algunos es importante la idea de que ponemos en juego, ¿no? Digamos, los delitos contra la identidad sexual en las infancias, y cuando pasa tanto tiempo, y esta idea del factor tiempo, ¿no? Es decir, la persona habla cuando puede. Ahí juega esta idea, ¿no? Que la justicia me ponga un tope en estas cuestiones. Lo que se está planteando es que, en definitiva, el derecho al tiempo, ¿no? Que yo hablo cuando puedo. Pero bueno, también es cierto que es un tema muy complejo, justamente por las garantías constitucionales. Digo, amerita un debate amplio, pero la realidad es que sí, sería como una de las modificaciones aceptables el tema de la imprescriptibilidad de los delitos contra el en caso de tener una condena en contra, Juan D'Artés, ¿dónde deberá cumplir la pena? ¿Con las normativas brasileras en Brasil? ¿Cómo es? Exacto, sí, se rige absolutamente por la normativa brasilera, y seguramente será, digamos, obviamente con la condena que tenga en Brasil, por supuesto. Y será allí entonces absolutamente todo. Él, si llega a pisar suelo argentino, ¿cuál será su destino? Bueno, hay un poco, me lo habían preguntado hace unos días esto, y yo creo que acá en Argentina lo que es la condena social, ¿no? La imposible, es decir, sería imposible que se pudiera volver a desarrollar de alguna forma acá en Argentina, porque hay un rechazo enorme a su persona, y la realidad es que, digamos, si bien el juzgamiento por donde se cometió el delito para con Telma Fardín fue en la Argentina, también él está siendo juzgado, y también tiene otro tipo de procesos con otras personas que han denunciado delitos y situaciones de abuso con él en la Argentina, así que tendrá que responder también por eso si viniera acá a la Argentina, ¿no? Melissa, un saludo, gracias, muy amable.
No, por favor, a ustedes. Que tenga buena jornada, gracias. La doctora Melissa García, abogada fundadora de ABOFEM, primera asociación de abogadas feministas de Argentina con alcance internacional y enfoques en igualdad de género, para hablar sobre este caso de Thelma Fardín.